Todas las clases las grabo, chicos, y las subo en el aula virtual. Genial, gracias. El tema de hoy, entonces, lo que vemos en el práctico 4, arquitectura, modelos de von Neumann e IAS. Primero vamos a empezar con un repaso de los niveles de máquina en la jerarquía de un sistema. Nosotros nos centrábamos acá en el medio. Lenguaje de bajo nivel, assembler, simbólico, y el código máquina, que es el 0 y 1, que es lenguaje máquina también. Después control microprogramado cableado ya trata sobre la CPU, después las unidades funcionales, ALU, memoria y los circuitos lógicos. Entonces esta parte es lo que vemos en la arquitectura de computadoras. La computadora solo entiende ceros y unos. Entonces, ¿cómo lo va a entender? Vamos a empezar desde el principio. El programador escribe el programa en un lenguaje de alto nivel, por ejemplo en un C++. Ese programa tiene que pasarse a un lenguaje de bajo nivel simbólico, que es el assembler. Ese pasaje lo hace un programa llamado compilador. Una vez que lo tenemos en un lenguaje de bajo nivel simbólico, hay que pasarlo a un lenguaje de bajo nivel de ceros y uno, que es el lenguaje máquina o código máquina, que es lo único que entiende la computadora, ceros y unos. Ese pasaje de simbólico a ceros y uno lo hace un programa llamado ensamblador. Una vez que ya está todo en ceros y uno, el programa ya está listo para ser ejecutado. Hay un momento de enlace cuando se relaciona con otros programas ya escritos en ceros y unos. El programa ejecutable se almacena en el disco, en un disco rígido o un disco de estado sólido. Entonces, el programa está en el disco. Y una vez que lo tengo que ejecutar, del disco se lo carga a la memoria principal, que es la memoria RAM. Entonces el programa ya listo para ser ejecutado en ceros y unos está en la memoria RAM. Y de la memoria RAM va a ir a la CPU una instrucción a la vez. Se va a ejecutar una instrucción a la vez. Entonces de la memoria vamos pasando a la CPU las instrucciones que hay que ejecutar. La CPU va a ejecutar las instrucciones y el resultado lo va a devolver a la memoria y de la memoria se va a un dispositivo de salida, que puede ser de nuevo al disco o algún otro dispositivo de salida. Entonces esto es lo que hace la computadora. Ahora vamos a entrar con unas cuantas definiciones. Entonces, programa compilador, el que traduce el programa del lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel simbólico, que es el assembler. El programa ensamblador traduce del lenguaje simbólico o assembler a código máquina o lenguaje máquina, que es el binario, el 0 y el 1. Una instrucción es una orden que tiene que ejecutar la CPU. O sea, la instrucción es la operación que tiene que hacer la CPU. Puede ser una operación leer de la memoria, escribir en la memoria, sumar aritméticamente, restar, multiplicar. Después las operaciones lógicas que vimos, AND, OR. Esos son tipos de instrucciones que puede ejecutar la CPU. Lenguaje ensamblador, assembler o simbólico, es
es un lenguaje de bajo nivel y que se escribe con letras, símbolos, dígitos. Y un lenguaje máquina o código máquina es solo ceros y unos. Assembler y código máquina lo vamos a ver en este práctico, pero con la arquitectura IA solamente, no con von Neumann. Entonces las tres representan lo mismo. Una instrucción se tiene que pasar al lenguaje assembler y de assembler a ceros y unos para que lo entienda la computadora. Entonces representan lo mismo. Avanzamos un poquito. Las personas nos comunicamos con palabras y utilizamos la voz como canal para transmitirlo al mensaje. ¿Cómo se comunica la computadora? También con palabras. Una palabra va a ser una secuencia de bits y el tamaño de la palabra va a depender del procesador. La CPU y la memoria se van a comunicar a través de palabras, las cuales van a ir por el bus de sistema. Recuerden, el bus de sistema tenemos bus de datos, bus de dirección y bus de control. Entonces, la palabra que saco de la memoria va a ir por el bus de datos a la CPU. Una palabra puede ser una palabra que contenga un dato o una palabra que contenga una instrucción. Cuando nos dan una dirección, nos tienen que dar clara la dirección para llegar a destino, la calle y la numeración. Lo mismo vamos a ver con la memoria. Pero antes de pasar a eso, vamos a ver en decimal cómo son las distintas posibilidades de direcciones. Si trabajamos solamente con un dígito decimal, tenemos 10 posibilidades de direcciones, del 0 al 9. Entonces mi rango de direcciones va a ser de 0 a 10 elevado a la 1, que es la cantidad de dígitos, menos 1, porque hemos empezado con el 0. Si yo ya trabajo con 2 dígitos, tengo 100 posibilidades, que van a ser del 00 al 99. Entonces mi rango de direcciones va a ser la dirección 0 y la última va a ser la dirección 10 elevada al 2 menos 1. Si trabajamos con 3 dígitos ya tengo 1000 posibilidades o 1000 direcciones que van a ser desde la 000 a la 999. Entonces mi rango de direcciones va a ser de la 0 a la dirección, la última, la 10 elevada a la 3 menos 1. Entonces el rango de direcciones siempre va a empezar desde la 0, la dirección 0, a la última que va a ser la base elevada a la cantidad de dígitos menos 1. Entonces cuanto más dígitos tengamos, más direcciones vamos a tener. Vamos a ver ahora lo que es dirección en informática. Dirección o posición también le podemos decir, es un puntero a una posición de la memoria, la cual contiene un dato o una instrucción. Una dirección es un número que identifica en forma unívoca cada palabra. Las direcciones comienzan en 0 y la última es la unidad menos, es una unidad menos que el tamaño de la memoria. Recuerden siempre, si empezamos en 0, la última va a ser menos 1. Entonces yo acá tengo, en este gráfico, una memoria. Una memoria que tiene de tamaño 2 a la n. ¿Cómo lo sé? Por la última dirección en n-1, o sea que mi tamaño va a ser 2 a la n. Y cada palabra va a tener 8 bits. Si vemos cada renglón, va a ser una palabra y tenemos 8 casilleros, entonces tengo 8 bits.
Vamos por un sistema de computación típico. Las funciones básicas que realiza: extraer la instrucción que está en la memoria, llevarla a la CPU, interpretar la misma, o sea, qué es lo que se quiere hacer con esa instrucción, extraer de la memoria los datos necesarios para realizar esa operación y enviar a una unidad encargada de realizar esas operaciones y cálculos, o sea, llevarlo a la CPU, donde la LU va a realizar la operación. Ahora sí vamos a pasar a lo que es el modelo de von Neumann. ¿Se acuerdan cuántos bloques tenía el modelo von Neumann? 5 creo, ¿verdad, profe? Sí. ¿Y cuáles eran esos? Entrada, salida, ALU y sé que tenía el CPU separado, digamos. La unidad de control y la memoria. Recuerden que von Neumann introdujo el concepto de memoria. Entonces, a partir del modelo von Neumann surge en todo lo que es la computación en sí. Entonces, esto es lo que vimos en el práctico 1. El modelo de von Neumann con estos 5 bloques: unidad de entrada, unidad de salida por separado, la unidad de memoria, la unidad aritmético-lógica que es la LU y la unidad de control. Las líneas finas indicaban la ruta o camino de control, todos salían de la unidad de control y volvían a la unidad de control, y las líneas gruesas el camino de los datos. Unidad de entrada provee los datos e instrucciones requeridos por el sistema. Unidad de memoria almacena datos e instrucciones. Unidad aritmético-lógica, la LU, procesa esos datos e instrucciones. La unidad de control realiza el control de todo y la unidad de salida recibe los resultados. Esto es como un repaso de lo que ya vieron ustedes en el práctico 1. El programa almacenado en memoria es el concepto más importante de este modelo von Neumann y las computadoras actuales se basan en este modelo. En la memoria RAM la llamamos memoria principal, es la que tiene palabras. Cada palabra tiene una instrucción o un dato, y cada palabra necesita que tenga una dirección o posición para poder ir a esa posición y sacar esa palabra. Entonces es una memoria RAM de acceso aleatorio que es de lectura y escritura. El tamaño de una palabra en el modelo de von Neumann es de 40 bits. Entonces la palabra puede ser una palabra dato o una palabra instrucción. La palabra von Neumann tiene 40 bits. Aquí le voy a poner este gráfico donde está el formato de la palabra instrucción, que tiene 40 bits, y la palabra instrucción se separa en dos campos. Un campo llamado CODOP, el código de operación, que tiene 8 bits, y en esos 8 bits indica la operación que tiene que realizar. Y 32 bits el campo dirección, que indica la dirección dentro de la memoria principal, donde va a estar el dato que tenemos que buscar para poder realizar la operación. Entonces, este es el tamaño, este es el formato de la instrucción en el modelo von Neumann. Conociendo este formato de la palabra instrucción en el modelo von Neumann, podemos sacar el tamaño de la memoria de von Neumann y el rango de direcciones de esa memoria de von Neumann. Veamos cómo sería. Si les parece más fácil, el rango de direcciones empieza siempre en 0. La primera dirección va a ser la 0. ¿Y la última dirección cuál va a ser? Vean el formato de la instrucción. ¿El 9? No, en el formato de instrucción vos tenés 8
bits para el codo, que te indica el código de operación, y 32 bits para indicarte una dirección de la memoria, a donde va a estar el dato que voy a buscar. Entonces tenemos 32 bits para la dirección. Entonces si tengo 32 bits para la dirección, el rango de direcciones va a ser la dirección 0 a la dirección ¿cuál? Ahí Matías puso en el chat, pero no es -4. En esta arquitectura va a ser -1. La última dirección va a ser 2 elevado a la 32, porque son los 32 bits que yo tengo, para indicar una dirección, -1. Entonces mi rango de dirección es 0 a 2 a la 32 menos 1. ¿Y el tamaño de la memoria de cuánto va a ser? 2 a la 32. 2 a la 32. ¿Y cuánto es 2 a la 32? En unidades de 4 información. GB. 4 GB, muy bien. Entonces yo tengo una memoria de 2 a la 32, 4 GB. Von Neumann tiene una memoria de 2 a la 32, con un rango de direcciones de 0 a 2 a la 32 menos 1. Avanzamos un poquito con lo que son registros. Las computadoras están formadas por pequeñas unidades de almacenamiento que son los registros. Estos registros generalmente cuando hablamos de registros que están en la CPU. Los registros, entonces, son estas pequeñas unidades de almacenamiento y el tamaño de los registros va a variar de una máquina a otra, depende de la arquitectura. El tamaño de los registros, el nombre de los registros, depende de la arquitectura. Los principales registros de la arquitectura de von Neumann son estos. El registro MAR, registro de dirección de memoria, contiene la dirección de una posición de la memoria a donde vamos a acceder. El MBR, registro temporal de memoria, contiene una palabra de la memoria que la hemos sacado o va a contener un dato que lo vamos a guardar en una posición de la memoria. El PC, el contador de programa, contiene la dirección de la próxima instrucción a buscar de la memoria. El IR, el registro de instrucción, contiene el CODOP, el código de operación, o sea, va a indicar qué operación tiene que realizar la CPU. El acumulador va a contener el resultado de la operación que realizó la LU y también va a contener el dato con el cual va a trabajar la LU. Los registros de entrada y salida contienen un dato, ya sea de entrada o de salida, que lo sacamos o lo llevamos a la memoria. Entonces, ¿qué tamaño tienen estos registros? Vamos en orden. El MAR, registro de dirección de memoria, ¿qué tamaño va a tener? El nombre lo está diciendo. ¿Qué tamaño tiene el MAR? Registro de dirección de memoria. 32 bits. Sí. En von Neumann trabajamos con direcciones de 32 bits. El MBR, registro temporal de memoria, almacena temporalmente una palabra que saco de la memoria o un resultado que se va a almacenar en una palabra de la memoria. Entonces el MBR, ¿qué tamaño va a tener?
8. 8 me indica la operación a realizar. Yo acá quiero toda la palabra, o sea, saco una palabra de la memoria y la voy a poner en el MBR. Voy a tener un resultado que lo voy a poner en el MBR para después ponerla en la memoria. Entonces voy a tener 40 bits. El PC contador de programa tiene la dirección de la próxima instrucción a buscar de la memoria. Si tiene una dirección, ¿qué tamaño va a tener el PC? 32. 32, bien. El IR, el registro de instrucción, tiene el código de operación, o sea, la operación que voy a realizar. ¿Cuántos bits tiene el IR? 8. ¿Cuántos? 8. 8, muy bien. 8 bits tiene el CODO, ¿qué es el CODO? El IR va a tener el CODO, el código de operación de 8 bits. Y el acumulador, recuerden, tiene un dato que saqué de la memoria y va a tener también el resultado de la operación que hizo la LU. ¿Qué tamaño tiene el acumulador? O sea que tiene código de operación y dirección. Si fuera una instrucción, sí, pero el acumulador no tiene la instrucción. Tiene un dato que saqué de la memoria y lo llevé a la LU para trabajar con ellos, y la LU va a resolver y el resultado lo va a poner en el acumulador. 40 bits. 40 bits. Entonces el acumulador tiene 40 bits. Y después, los registros de entrada y de salida tienen lo que yo saco de la memoria y lo voy a llevar a la salida, o lo que viene de un dispositivo de entrada y lo llevo a la memoria. ¿Qué tamaño van a tener esos registros? 40 bits. 40 bits también. Entonces, sabiendo estos tamaños de los registros, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a hablar un poco de decodificadores. Ustedes lo van a desarrollar a este tema en otro práctico. Van a desarrollar todo el circuito interno que forma un decodificador. Ahora yo hago solo una presentación de lo que es un decodificador para que ustedes entiendan después cuando lo veamos en el gráfico. Un decodificador es un circuito lógico que tiene n entradas y 2 a la n salidas. Entonces se dice que es un decodificador de n por 2 a la n. Para una combinación de sus entradas, o sea, para unos valores en ceros y unos de sus n entradas, solo una de sus 2 a la n salidas va a valer 1, el resto va a valer 0. Entonces estos decodificadores se lo usan para seleccionar solo una salida, la que corresponda al valor de entrada. En este gráfico yo tengo un bloque decodificador que tiene 2 entradas, 4 salidas. Si en las 2 entradas ingresa 0, 0, solo la salida 0 va a valer 1, el resto vale 0. O sea, estoy seleccionando la salida 0. Si entra 0, 1, la salida 1 vale 1, el resto vale 0. Si entra 1, 0, la salida 2 vale 1, el resto vale 0. Si entra 1, 1, la salida 3 vale 1, el resto vale 0. O sea, siempre una salida va a valer 1. Solo una salida se selecciona dependiendo del valor de las entradas. Entonces los decodificadores se los llama también selectores, se usan en la memoria para seleccionar solo una palabra de la memoria.
¿Qué decodificador va a usar la memoria de von Neumann? Decodificador de n por 2 a la n. ¿Cuánto sería n? ¿Cuánto sería 2 a la n? Si vamos por la salida va a ser más fácil que la saquen. Entonces, un decodificador selecciona solo una palabra de la memoria. ¿Cuántas palabras tiene von Neumann? ¿Cuántas direcciones tiene? 5. No, no es cierto. ¿Cuántas palabras tiene? ¿Cuál es? 5. No son 5. No, 5 tampoco. ¿Cuál es el rango de direcciones de la memoria de von Neumann? ¿De la dirección 0 a qué dirección? Toda la 32 menos 1. Bien, esa es la última. Como hemos empezado con 0, entonces ¿cuántas palabras tiene? 2 a la 32. Entonces ya tengo la salida del decodificador. Tiene la memoria de von Neumann, tiene 2 a la 32 palabras. Entonces el decodificador tiene que tener como salida 2 a la 32 líneas para que cada línea me seleccione una de las palabras. Si yo tengo 2 a la 32 salidas del decodificador, ¿cuánta entrada va a tener? 32. 32. Entonces voy a tener un decodificador que va a tener 32 entradas por 2 a la 32 salidas. Esos 32 bits de entrada es una dirección. Entonces me va a seleccionar solo una dirección de las 2 a la 32 que tiene. Veamos este gráfico que representa el modelo de von Neumann, donde le ponemos todos los registros. Pero este gráfico es más que nada para poder realizar después lo que es el ciclo de búsqueda y ejecución. Recuerden, los registros están en la CPU. Acá están como en varios lados, pero es para poder explicar el ciclo de búsqueda y ejecución. Pero los registros están en la CPU. Veamos, acá yo tengo el MAR, tengo el registro MAR, tengo el decodificador, tengo la memoria RAM. El MAR, ¿cuántos bits tenía? ¿Qué contenía el registro 32 MAR? bits. 32 bits, que van a ser las entradas del decodificador, que tienen 32 entradas, 2 a las 32 salidas, porque cada salida va a ir a una palabra de la memoria. Entonces, la palabra seleccionada por el decodificador va a ir al MBR. La palabra, ¿cuántos bits tiene la palabra? 40. 40 bits. Entonces la palabra va al MBR. Puede ser la misma palabra. La palabra puede ser dato o palabra instrucción. Si tenemos una palabra instrucción, si tenemos la palabra instrucción, recuerden, teníamos separada la instrucción en dos campos. 8 CODOP, 32 para la dirección. Entonces yo tengo 8 para el CODOP. Esos 8 bits del CODOP van a ir por el bus de datos al IR, al registro de instrucción. Y ahí, que está en la unidad de control, al lado del registro de instrucción hay un decodificador que va a recibir los 8 bits del CODOP como entrada. ¿Y cuántas va a tener a la salida? 2 a la 8. 2 a la 8, o sea, 256. Entonces, esta CPU puede realizar 256 operaciones, solo una a la vez. Entonces, el CODOP ya le indica qué operación tiene que hacer. Esa operación va a ir por el bus de control a la luz. O sea, la luz ya va a estar preparada para hacer la operación que se le indique. Por ejemplo, una suma. Volvamos para acá, para el MBR que sacó la palabra instrucción. Los 8 bits fueron al IR y los 32 bits de la dirección van a ir por el bus de direcciones, de nuevo al registro MAR,
que va a seleccionar mediante el decodificador solo una palabra de la RAM. Esa va a ser una palabra dato de 40 bits, que va a ir por el bus de datos y se va a almacenar en el acumulador. Entonces la ALU ya sabe qué operación tiene que hacer, lo dijo el IR, ya tiene en el acumulador el dato. Entonces la ALU va a ejecutar y el resultado lo va a volver a guardar en el acumulador. Y del acumulador va a ir por el bus de datos al MBR y de ahí a la memoria. Y después puede ir a la salida. Estas líneas finitas entonces son líneas de control. Las líneas punteadas van a la memoria RAM y me está indicando si voy a leer o escribir en la memoria. RW, en inglés, read o write, leer o escribir. Le va a indicar a la RAM qué es lo que tiene que hacer. El bus de datos, ¿qué tamaño tiene? ¿Cuántos bits tiene el bus de datos? ¿Cuántos bits traslada a la vez? 40 bits. 40 bits. El bus de direcciones, ¿cuántos bits traslada? 32. 32. 32, bien. Están quedando 5 minutos, vamos a avanzar un poquito. Los datos y las instrucciones se almacenan en esa memoria de lectura-escritura, o sea, una memoria tipo RAM. Los contenidos de esta memoria se direccionan a través de una posición. Y la ejecución se realiza en una secuencia. O sea, está una instrucción, a continuación está la otra instrucción, y a continuación la otra. Salvo que haya alguna instrucción de salto que no la vamos a ver. Para estos modelos no lo vamos a ver esa instrucción. Pero si no, las instrucciones están una a continuación de la otra. La función de una computadora es ejecutar programas. La CPU es la que se encarga de esa ejecución. Y lo hace mediante un ciclo de instrucción. A ver, me quedan pocos minutos, así que aquí voy a parar. Voy a dejar de grabar y vamos a ver unas consultas.